Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa de cada viernes Mundo Cristiano. Para nosotros siempre es un grato placer que usted esté ahí acompañándonos y compartiendo con nosotros la palabra del Señor. Mi nombre es Jonathan Pierre y como siempre cada viernes nos acompaña mi amigo y hermano Dalvin Carrasco y Laura Rodríguez. ¿Cómo están? Todo bien, Jonathan, Dios te bendiga mucho. Hoy estás muy elocuente el día de hoy. Pero eso es parte de, no estoy diciendo nada, es que tú sabes que el espacio juvenil es como, yo pensé que debíamos entrar como con una palmadita, Una ¿verdad? Una palmadita. vez. Creo que después de las elecciones estamos... Ok, ok. Ah, sí, tenemos que crear mucha conciencia. El Exacto, domingo pasado estuvieron hablando de eso en la iglesia local, que hay que votar por valores exacto, correctamente y no por colores. exactamente. Dios les bendiga, estimados hermanos que están ahí siempre en nuestra sintonía de Mundo Cristiano IDP. Ustedes saben que para Laura Rodríguez es más que un privilegio que el Señor nos da, gracia inmerecida para poder estar aquí y hablar de su palabra. Y este tema interesante, igual que los demás, y que hemos estado tratando en el transcurso de este mes y de la semana. Hola, Dalvin Carrasco. Un placer estar aquí con este equipo maravilloso que una vez más se une para tratar un tema tan interesante que estamos tratando en este mes acerca de la renovación de nuestra mente, cómo nosotros cambiamos nuestra manera de pensar y nos adaptamos a la mente de Cristo. Ese es el programa que tenemos para hoy, esperando que todo aquel que nos escuche o nos ve, ya sea por las redes o por la radio, pueda ser edificado igual que nosotros somos al estudiar la palabra del Señor. Tome sus apuntes, tome sus notas y esperamos que este programa, así como todos los del mundo cristiano, sea para edificación de su vida. Dalvin Carrasco, quien les habla. Así es. Así es, señores, recuerden que Mundo Cristiano llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central y estamos ubicados en el Espaillat número 86. Tenemos actividades desde los martes a partir de las 7 de la noche con verdades bíblicas. Los jueves tenemos servicio congregacional. Recuerden que los servicios de jóvenes los tenemos cada primer jueves de cada mes, así que apunte esa fecha, el próximo jueves del primer mes de junio tenemos el próximo culto de jóvenes. Así que apúntalo ahí para que sea parte de lo que estamos haciendo en la casa del Señor. Los domingos tenemos servicio congregacional a partir de las 9 de la mañana con la escuela bíblica y a las 11 inicia nuestro servicio congregacional. A las 11 de la mañana inicia nuestro servicio congregacional. Recuerde que también estamos en la plataforma de YouTube como Mundo Cristiano IDP. Ahí usted puede ver este programa y todos los de la semana que estamos tratando temas bastante interesantes. Este mes entero estamos hablando sobre la renovación de nuestra mente. Así que por favor estén atentos a lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, para que así sean parte de lo que el Señor tiene para todos nosotros. Recuerde que compartir, comentar, dele me gusta y active la campanita para que así no se pierda ninguno de los programas que tenemos en el día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando sobre un tema interesante, el cual es quiero tener la mente de Cristo. Quiero tener la mente de Cristo. O sea, Así es es. un, Y miren, ustedes hacemos esta introducción y yo lo puse aquí en el bosquejo. Porque mientras yo escudriñaba este tema o lo estudiaba, yo pensé en una película muy famosa que se llama Origen, ok. protagonizada por Leonardo DiCaprio, que es, Darwin yo creo que me puede ayudar en esa Sí, parte, que sí. es como él era, el protagonista era aquella persona que implantaba una idea en esa persona para que hiciera alguna acción, ¿verdad que sí? ¿Tú Ok. me Sí, corriges? la película se trata sobre cómo, de dónde vienen las ideas. O sea, tú las generas, claro está, pero siempre y cuando alguien puede introducir una idea en tu mente, puede causar que tú te muevas en base a esa idea. El origen de la película es que se llama así origen, de dónde viene, es plantar la idea en una persona que pueda ir en contra de su propia voluntad. Exactamente, Ok. que nunca pensó que lo iba a hacer, Que, no, esa acción. que él en la película él quiere sugerir a la persona que que esa fue su idea inicial, que es destruir una empresa. Algo que, porque es básicamente eso. Básicamente sería influenciar a una persona cambiando sus ideales. Exacto, dándole, no sus ideales, porque ellos se basan en eso, ellos toman ideas ya previas y las tergiversan dentro Ok. de la mente del sujeto en base a los sueños. Es una parte un poquito más fantástica, pero va un poquito con la psicología de tergiversar las ideas en base a tus pensamientos y hacerte pensar, tú ves, eso que tú pensaste es de esto. Okay. Entonces ya él dice, ok, sí, entonces va relacionando y se va creando una concatenación y ya la persona piensa, esta idea, que es la que él implantó, es la que yo vivo. Y por ahí camina la persona. Okay. Entonces, eso a mí me llama mucho la atención y es profundo para mí. Quise como traerlo a colación
porque es algo, cuando tú lo analizas, es algo profundo. Porque si tú yo lo tengo aquí anotado, un segundito, por favor. Esto nos lleva a pensar, porque anoté con mis propias palabras, cuán profundo y fuerte puede ser una idea y pensamiento arraigado en ti. O sea, cuando tú lo arraigas en ti de una manera fuerte. Así mismo sucedió con Judas Iscariote, cuando iba a traicionar a Jesús. O sea, fue una idea que fue implantada y él accionó en base a eso y los resultados, sabemos cuál fue el resultado de eso. Entonces, traer todo esto a colación me hace pensar de cuán fuerte puede ser tú tener un pensamiento en ti, cuán fuerte puede ser tú arraigarte a las escrituras y cuán fuerte puede ser que esa idea, que ese pensamiento que está arraigado a la vida verdadera te va a llevar a tener acciones que den fruto de Cristo. Y yo me voy un poquito más allá, y así basándome en lo que ustedes decían sobre esta película, vemos cómo también el mundo hoy en día toma esa misma, porque por lo que me dijeron, toman entonces una información y tergiversan esa información para crear una nueva información dentro de la mente de esa persona. O sea, es cambiar totalmente lo que ellos creían, pero basado en el conocimiento previo de esa misma persona. Entonces, eso mismo sucede hoy en día con los conocimientos previos bíblicos que tú tienes. Podemos tomar el origen. Bueno, la Biblia dice esto. Por ejemplo, uno de los más cómicos que hemos escuchado aquí en Dominicana, y es, la Biblia dice, tomarás, mas no te embriagues. Entonces, como que siempre lo tergiversan, toman ese versículo. Entonces ya ahí empieza un origen, porque tomas un versículo, lo tergiversas para utilizar a tu conveniencia, y así cambian la mentalidad de esa persona y lo que cree esa persona sobre algo. Entonces, nosotros tenemos que estar arraigados a la verdadera palabra del Señor. O sea, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo es que está establecido la palabra del Señor y qué es lo que realmente Cristo quiere decir a través de un versículo? No simplemente agarrar un versículo y adecuarlo a como yo quiera y a como yo entienda para entonces crear un efecto difusorio en la información que yo tengo previa. Obviamente, si yo caigo en el juego de que cambié la información que yo tenía aquí, entonces eso significa que yo no estaba arraigado en la palabra del Señor. O sea, no estaba conociendo bien la palabra del Señor. Exacto. El punto, a mí me gusta mucho la escritura porque hace hincapié en algo que dicen algunas personas, que es, bueno, la escritura lo dice, pero las personas se toman de ello para adaptarlos a su vida, que es de tal forma piensa el hombre, como él piensa, así es el tal. O sea, la Biblia me dice a mí que como yo pienso, como mi mente reacciona, o vamos a decir, como mi mente capta las informaciones o cómo las procesa, de esa forma es que yo veo las cosas. Por ejemplo, no sé, Laura se cae caminando. Yo digo, mira, ella es torpe de pies, pero eso es lo que yo estoy generando. Otra persona lo ve y puede decir, no, mire, que ahí siempre la persona se tropieza porque hay una piedra. Exacto. Es decir, ser objetivo. Exacto. Hay como diferentes perspectivas. Exacto. Uno pone la mira en la persona y lo negativo de ella siempre. Y otra pone en la situación, en ser como es objetivamente. Entonces, hay que, indiscutiblemente, este tema de la mente de Cristo nos lleva a nosotros a pensar por qué unos tenemos la mente de Cristo, o decimos que la Escritura nos dice que ustedes tienen la mente de Cristo. Eso, por ejemplo, lo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, dice, desde el 15, en cambio, el hombre espiritual lo juzga todo. Yo voy a ir un poco antes, porque esto va con lo que iba a decir. El 14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el 15 dice, en cambio, el hombre espiritual, acá arriba está hablando del hombre natural, el hombre carnal, dicen en algunas versiones, el hombre espiritual lo juzga todo, es decir, lo escudriña, ahí quiere decir lo filtra todo, como dice la Escritura, escudriñarlo todo. Mientras que él no es juzgado por nadie, es decir, nadie juzga, nadie puede acusarlo, porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién lo instruirá? Dice el final de este versículo, antes de pasar al capítulo 3, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ahí está hablando de la sabiduría espiritual, todo de la sabiduría capítulo. verdadera. Es decir, dada por el Espíritu. Nosotros tenemos la mente de Cristo, pero hay personas que son los
como dice el versículo, los carnales o el hombre natural, Pablo también lo refiere a él mismo en tiempo pasado, cómo él veía las cosas en tiempo pasado. Él dice, cuando era niño pensaba como niño, pero ahora que he sido adulto, pienso como adulto. Y todo lo que eso conlleva. Ahora nosotros que hemos resucitado con Cristo, tenemos también nosotros que tener la mente de Cristo, y eso nos lleva a pensar que es tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es ver las cosas como Cristo las vio. Así es. Cristo, poner una situación en donde todos podemos identificarnos, cuando le trajeron a la mujer adúltera delante de él, todos vieron, esa es una adúltera apuntando hacia él. Cristo podía en todo derecho, como dice el capítulo, juzgar a la mujer y condenarla, porque él era el único que no estaba sin pecado, pero Cristo no vio a la situación, él vio a la intención. Él vio a la persona. Él fue compasivo con ella, y con los que lo acusaban, él vio la intención, que no era seguir la ley, era acusarlo a él, porque si él decía no la condenen, a él era que había que condenarlo, porque Cristo estaría en contra de la ley. Pero si él la condenaba, entonces a los que lo seguían, que Cristo predicaba la compasión y predicaba el amor hacia los demás, entonces lo iban a decir, miren, él tiene que seguir la ley, entonces tiene que seguirnos nosotros, que somos fariseos, que seguimos la ley. Es decir, Cristo vio más allá de la situación, él vio las razones, lo espiritual. Nos dice que nosotros no peleamos contra carne ni sangre, por eso el versículo dice que nosotros, que tenemos la mente de Cristo, discernimos todos espiritualmente. Yo veo que tengo una situación problemática, que estoy airándome mucho, que estoy teniendo problemas con las personas, yo no digo, wow, estoy muy estresado, no, yo digo, tengo que orar más, me falta revestirme del Espíritu, que ese es el punto. Nosotros tenemos que ver más allá. Hay personas que no tienen la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque no se han sometido a la Escritura, no se han sometido a Cristo. Y me gusta Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 5, que dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Es decir, el conocimiento que viene de Dios es el conocimiento que está en las Escrituras. Y aquí dice que yo tengo que derribar, y no estamos hablando de apologética en ese sentido, de, ay, mira, ese está hablando en contra, déjame yo, no. Con nosotros mismos que tenemos una batalla constantemente. Es decir, este pensamiento no viene de Dios. Y me gusta porque ese versículo habla de eso, porque dice, voy a continuar leyendo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, Él me está diciendo, tú tienes que pelear contra toda altivez que se levante en contra del conocimiento que ya tú tienes de las Escrituras. Eso es tener la mente de Cristo. ¿Qué hizo cuando vino Satanás y se le presentó? Él dijo, no, tú estás tergiversando las Escrituras. El Señor me dice, no tentarás al Señor tu Dios. Me dice, la Escritura dice, y todo fue citando a la Escritura en contra de esos argumentos que se levantaban con altivez, como, y tú no eres aquel que fue ungido, tú no puedes convertir. Y todo eso él lo filtró por el conocimiento de la palabra de Dios. Y es la misma, me gusta que tú menciones eso, porque es la misma palabra que también te da y el Espíritu Santo también actuando a través de ella, que te da la autoridad para tú poder hablar con denuedo, porque ahora estamos en una generación donde es como que no queremos hablar con denuedo de las Escrituras, de lo que esto es lo correcto. ¿Cómo así me traigo esto a colación? Porque lo mencionabas con Jesús, o sea, Jesús fue en todo momento, Él hablaba con autoridad. Entonces, si nosotros decimos pasar tiempo en la palabra del Señor, si nosotros tenemos la mente de Cristo, hay momentos donde nosotros vamos a tener que hablar con denuedo de ella. Justamente le iba a preguntar a ambos, ¿cómo ven ustedes realmente ese tema de la generación de hoy en día, que tenemos tanta información, pero que también se puede tergiversar la palabra del Señor? O sea, ¿cómo hoy los jóvenes pueden saber qué es lo correcto y cómo hacer un buen discernimiento de la palabra para tener una mente de Cristo correcta? De hecho, eso se inicia por un paso muy sencillo. El discernir se inicia por un paso muy sencillo, y es conocer las Escrituras. O sea, cuando tú conoces las Escrituras, mira por qué lo digo. Viene una persona y te dice, no, porque Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Es decir, que Dios se puede arrepentir de cualquier cosa. Sí, de cualquier cosa. Justifican cualquier cosa. Hay un versículo para mal tergiversado, una exégesis mala, todo eso, para justificar cualquier cosa. Yo escuché una persona que justificó que se puede embriagar porque en un salmo dice, en un proverbio dice que dale vino al desahuciado para que olvide sus penas. Y ya la persona pensó que era eso. Sin embargo, eso era una
Mira porque digo que el conocimiento, Ujú. cuando tú conoces qué pasó con Cristo, Exactamente. él era el desahuciado. ¿Y qué hicieron? Es una profecía que da en Proverbios. Y es una profecía no profecía en sí, sino que era una tradición judía, Exactamente. que a alguien que está en pena uno le daba algo de alcohol para reducir el dolor, porque el Sí. alcohol tiene esa característica. Pero la persona lo ve y lo juzga desde su perspectiva, que no es una mente renovada, no es una mente cautiva en Cristo, sino que él dice, ahí dice que yo me puedo embriagar. Sin embargo, que ese es el punto, cuando tú conoces las Escrituras, tú contrastas. Y eso es un principio de las Escrituras, que es que los textos oscuros se interpretan a la luz de textos claros. Cuando hay un versículo que yo no lo entiendo, ¿por qué dice aquí que Dios prepara el mal desde las entrañas? Entonces yo tengo que filtrarlo por otro texto, y cuando veo que dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni cuando alguien es tentado, diga que es tentado por No, Dios, Dios. entonces yo digo, ven acá, esto no me encaja No. aquí. Entonces, esto está mal, esto está mal, pero Exacto. esto está claro porque dice que Dios Exacto. no puede ser. Esto es muy claro y yo estoy seguro aquí, en eso que aprendí, en eso que leí. Y esto no me cuadra y este es el que me da vuelta. Entonces, esta interpretación no va. Es como cuando tú tienes dos piezas. Sí, claro, y no te encaja. Tú dices, déjame ver si esta cabe aquí. No cabe. Entonces, esta pieza no es de aquí. O esto está mal o la pieza está mal. Entonces, yo busco otra pieza. Esta encaja. O sea, cuando tú vas armando todo, porque rompecabezas. la escritura no se contradice. No. Cuando Al alguien contrario, se utiliza para poder No, y salir de la duda. te da la misma respuesta. Exacto, ¿eh? te da la misma Bueno, respuesta. quizás te da la Interpretación pregunta misma. ahora y te deja con una duda, pero ya más adelante te la Claro, te la responde. responde con eso. Sí, obviamente, si pasa algo que mencionaste, una palabra clave, y es conocer las escrituras. Ese Una es el cosa es punto. leer la Biblia, y todos podemos leer la Biblia, otra es conocer las escrituras. Cuando tú la Escudriñarlas. conoces, tú vas haciendo una línea de tiempo entre un versículo y otro. Quizás en el Antiguo Testamento tú no te das cuenta por qué pasa esto, pero cuando llega Cristo en el Nuevo Testamento, entonces tú dices, pasó eso, aquello, por esto. Porque Exacto. ahora va a entrar y vas a entender eso. Entonces, cuando ya tú tienes una mente que conoces las escrituras, tú estás arraigado. Y no importa qué información venga, ya al final del camino tú vas a estar sometido a la palabra del Señor. Exacto. O sea, hay gente que conocemos en nuestro ámbito que quizás han dejado la iglesia y quizás hoy no son parte de nosotros, pero se les hace tan difícil hacer ciertas acciones que van en contra de la palabra que ya conocieron. Porque ya esa escritura está dentro de ellos. Y por mucho que ellos se hayan alejado de la iglesia, quizás todavía el temor está, porque conocen la verdadera palabra del Señor. Entonces, en ese sentido, cuando tú te arraigas en la palabra del Señor, o sea, no hay ninguna información que te pueda sacar de ahí. No, que Sí, de yo hecho, creo que perdón. No, yo creo que esa es la respuesta a la pregunta que tú hiciste anteriormente. Y es que hay que estar, o sea, los jóvenes necesitamos, nosotros también, porque a veces como que nos vamos Sí, con el sí. afán del día a día, escudriñar las escrituras, tomarnos el tiempo, porque así como tú decías anteriormente, estamos muy sobresaturados de información y esto es como que, bueno, entonces tengo la Biblia aquí Exacto. ya no la cargo aquí en la mano, no la tengo No. en físico. Y bueno, eso no me pasa a mí porque a mí me gustan mucho los papeles, pero en los jóvenes es así, o sea, bueno, ya yo lo tengo en el celular, pero es como que voy a leer la notificación que me deja la Biblia, porque yo puedo ponerle recordatorio de una notificación del versículo, leo eso y punto. No se trata de eso. La respuesta a la pregunta que tú hiciste anteriormente es que los jóvenes necesitamos pasar más tiempo para escudriñar las escrituras. y esa sería entonces la respuesta al título del programa, que tú quieres la mente de Cristo, entonces tú tienes que escudriñar a Cristo. A Cristo. Es decir, si tú quieres conocer a alguien, tú tienes que sentarte con esa persona y conocerlo, literalmente sentarte a verlo, a estudiarlo. Y ese es el punto. A mí me gustaría entonces dar, como haciendo resumen, y ya podemos ir hablando de eso, de algunos puntos para una persona que quiere tener la mente de Cristo. Primero es examina tus pensamientos. Exacto. Es decir, lo que tú estás pensando va acorde. Había una pulserita que decía, "What would Jesus do?" O sea, ¿qué haría Jesús? Pero era más, hay un pastor que es Paul Washer, él dice que esa no se alinea tanto, porque tú no harías lo que haría Cristo, No, exacto. sino qué tú haces ahora, qué estás haciendo en este momento para tú alinearte a Cristo. Exactamente. No qué haría Cristo en esa No. situación. Wow, ¿qué hubiera hecho Cristo? O me presento en una situación de que ¿qué haría Cristo en este momento? No, tú tienes las escrituras. Ya tú te vas a las escrituras y tú dices, ok, Cristo actúa así, yo voy a actuar como Cristo actuó. Exactamente. Es decir, y tus pensamientos, como decíamos al principio, pero también hay una frase por ahí que no me acuerdo de quién es, que decía
que tus hábitos, cuida tus pensamientos porque Los influyen tus hábitos, y hábitos, cuida tus hábitos porque influyen tu forma de actuar, y tu comportamiento dirige tu vida. Esa es como una concatenación de ideas. Es decir, cuida primero tus pensamientos porque eso te va a llevar a actuar de alguna forma. ¿Por qué? Porque tú vas a empezar así y luego vas a actuar y luego... Entonces, tu pensamiento tiene que ser sujetado a Cristo, que es lo que decíamos. Otro de los puntos es, fija tu mirada en las cosas de arriba. Como Cristo hizo en ese momento donde estaban juzgando. Él no vio la situación, sino que vio más allá. Exacto. Tú en ese momento que se te presente, ve un poquito más allá. Eso es tener la mente de Cristo. Otro punto rápido que es, pon tu mente a disposición de Dios. Esa es la mejor solución que yo puedo dar a un joven en cualquier momento. Tú pones tus pensamientos a Dios. Tú sabes que yo tengo este mal pensamiento, cada vez que me pasa una situación, pienso de esta forma. ¿Qué yo voy a hacer? Someterlo a Dios, llevar todo pensamiento cautivo a la mente de Cristo. Mira, Dios, yo cada vez que veo a una persona así, me molesta esa persona. Exacto. O cada vez que veo a esa chica, como que algo me motiva a algo que no sería positivo. Dios, mira, este pensamiento no es positivo, yo te lo pongo en tus manos, ayúdame a salir de eso. Pero la Escritura me dice que también huya de las pasiones. Exactamente. O sea, yo tengo que actuar, pero también poner en mi mente... Ser cauteloso. Yo le llamo a eso también, le pondría ahí también la palabra honesto. Exacto. Sí, claro. Ser honesto contigo mismo. Ser Porque a veces nos quedamos con el simple hecho de que, bueno... De que yo puedo con eso. Yo puedo con eso Esa es la y excusa. me conformo ahí y me quedo ahí No. y entonces divago No. y le doy vuelta Exacto. al Eso es mismo como, pecado, pero yo debo de reconocer, Exacto. yo debo de ser honesto conmigo Si mismo. usted O sea, no tengo puede, esta- si usted claro, no puede tengo tener... esta debilidad. Exacto, si Si usted no yo puede... la presento ante ti y el Señor o te va a decir, parecido a lo que le digo a Pablo con la misma escritura, o simplemente te va a ayudar. Exactamente. Pero Si tú tienes usted, que ser honesto. si usted sabe que usted no puede tener una conversación con una persona, justamente anoche estaba escuchando una prédica, si usted sabe que no puede tener una conversación a cierta hora con cierta persona, No no, se la- quede no, se, ahí, no, ¿sabe? usted no se haga el hall, Ujú. no quiera hacer que usted sea el Superman, que usted puede, que usted lo puede lograr. Que simplemente una conversación no es simplemente una conversación. O sea, Exacto. esa conversación te puede abrir la puerta a que tú puedas tener malos pensamientos y malas acciones. Y no eso, si tú eres cristiano y estás siendo dirigido por el Espíritu Santo, desde que tú hay algo que te dice, bueno, esto no es Claro. tan positivo, no te Cuando quedes Te lo tienes la dice, mente de Claro. tú lo que- tienes. Tú sabes, hay algo que te Exactamente, tu alarma dice, está. tu alarma te lo dice, tú dices, esto no va por buen camino, pero yo puedo. No, tú no puedes. Sea honesto Exacto. contigo, dite, no, yo no puedo. Y realmente una de las cosas que puedo decir para finalizar en parte, que con relación a la mente de Cristo, es cuando tú tienes el fruto del Espíritu. Exacto, Inmediatamente tú tienes el fruto del Espíritu. que es dominio propio Exacto. también. ahí Y va. tú piensas en esa pregunta que tú decías, ¿qué Jesús harías? ¿Qué Jesús haría? Entonces, que Jesús, quizás tú no harías lo que hace Jesús, pero si ya tú tienes el fruto del Espíritu, tú haces al menos el 90 al 80% de lo que Jesús sí haría, porque entendemos que al final no vamos a llegar al varón perfecto. No, o que sea, ahora hemos nacido de nuevo y el nacer Exacto. de nuevo es que ya hemos muerto al pecado, como dicen Estamos en un romanos. proceso de santificación. Exacto. exacto, un profesor. Pero- Y ese proceso de santificación va a sobresalir el fruto del Espíritu que habita en mí, que es a través Pero del Espíritu Santo. el tema focal es que como ya hemos resucitado con Cristo, ahora podemos pensar como Cristo, Exacto. cosa que el Adán caído, que eso es algo más teológico, pero el Adán caído ya no, No puede. puede hacer. Él está sometido al Exacto. pecado, pero cuando tú mueres al pecado, si tú mueres a tu patrono, ya tú no tienes por qué servirle más. Eso es lo que dice Pablo. Pero entonces ese es el último punto para yo cerrar, que es ver a través de la cruz. Así Claro. es. A través de la cruz, Cristo murió y resucitó. Es decir, ya yo esto que cargo, que es mi mente, los pensamientos que me nublan, ya yo no los tengo más. Ya yo fui muerto a eso. Ahora yo vivo a través de Cristo. Cristo murió por mí, ya yo no tengo que hacer eso. Cristo murió por mí, ya yo no tengo que pensar de esa forma. Ya yo vivo para Cristo y ese es el punto. Si queremos la mente de Cristo, tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar. Y Así es. debemos escudriñar las escrituras de manera intencional. Así es. Quiero finalizar con un versículo bíblico que está en Filipenses capítulo 2. Y dice así: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Con esto lo quiero decir que en este mundo que nos dice que somos dioses, hoy en día Cristo se humilló y murió por todos nosotros para que hoy podamos tener una conexión y un contacto nuevo con nuestro Padre. Y hoy somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Así que tengamos la mente de Cristo y nos vemos en un próximo programa de Mundo Cristiano en su sección juvenil. Dios te bendiga. Dios le bendiga.